Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, vamos a dar inicio a este siguiente módulo que es la estrategia 2.0. En esta estrategia vamos a hablar sobre el quiebre de las zonas en temporalidades de 1 minuto. Simplemente vamos a necesitar estar pendientes del gráfico en temporalidades de 1 minuto. Esta estrategia consiste en poder identificar los momentos en el que el índice empiece a hacer su cambio de dirección y lograr identificar los patrones para poder hacer las mejores entradas y así poder tener más asertividad al momento de tomar entradas. Hay que tener en cuenta que el riesgo es más alto y se debe tener mucha paciencia para tomar las mejores entradas. ¿Por qué? Porque vamos a ir a favor del movimiento. Vamos a tomar las entradas a favor del cambio que se esté realizando y a medida que ese cambio se vaya generando, nosotros vamos a poder ir encontrando esas entradas que nos van a generar pues la oportunidad de poder entrar al mercado. ¿Listo? Identificación de cambio de estructura y rompimientos. Como lo podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, en cambio de dirección, podemos ver que el precio el movimiento va dejando varias velas pequeñas, va subiendo despacio, poco a poco, y luego hace una reacción fuerte, empieza a subir, y fíjense cómo en un momento logra hacer ese cambio de movimiento de hacer velas cada vez más altas a hacer velas cada vez más bajas, ¿cierto? En ese momento ya logramos identificar ese cambio de movimiento y allí empezamos a buscar ya zonas que nos puedan dar una posible entrada y así poder tener pues ganancias al momento de estar operando. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, cambio en estructura. Podemos ver que el precio empieza a reaccionar, pero hay una zona importante que es donde el precio siempre llega como a esa zona de reacción y regresa. Bueno, cuando el precio o el movimiento logre superar esa zona, ahí es donde vamos a lograr obtener una entrada a favor del movimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al gráfico. Les voy a explicar detalladamente cómo identificar esa zona y cómo mantenerse en al tanto para poder entrar en ese movimiento. ¿Listo? Ya estando aquí enfrente del gráfico, primero que todo vamos a identificar el cambio de estructura y saber en qué momento el movimiento va a empezar a cambiar. ¿Listo? Como sabemos, el análisis fundamental se puede hacer en temporalidad de 1 hora porque nosotros estamos tomando movimientos a corto plazo. ¿Listo? De todas formas, podemos aprovecharnos de estos movimientos para así dejar correr operaciones y nos generen más rentabilidad. Entonces, quiero que se fijen en este momento de acá. No es necesario estar buscando entradas aquí. ¿Por qué? Fíjense el movimiento cómo viene cayendo, viene cayendo y aquí nos dio una posible reacción de que iba a empezar a reaccionar hacia el alza, pero no hizo nada. Hizo una pequeña consolidación acá, pero a la final esa consolidación fue cada vez más baja. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que esa zona no tiene una posibilidad de poder continuar con un movimiento fuerte hacia el alza. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar buscando los cambios de movimiento para que ustedes lo tengan más claro. Vamos a empezar acá. Fíjense aquí, en esta zona de acá, cómo el precio pasó de dejar muchas velas chiquitas hacia la baja y empezó a dejar velas más largas y una vela cada vez más grande que la anterior. Quiero que tengan en cuenta que cuando encuentren en el gráfico estas zonas como estas, no las tengan en cuenta. O sea, ténganla en cuenta pues para que sepan que no es necesario tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es reacciones así como estas. Fíjense la vela, o sea, se hizo una vela, la siguiente vela es más alta que la anterior, pero superó el máximo de esa vela que se hizo, ¿cierto? O sea, aquí hay un máximo, pero esta vela superó con el máximo anterior. Y en esta partecita de acá, nosotros podemos ver que se hizo una reacción, pero la siguiente vela que se hizo, la reacción no superó la parte, el máximo de la vela anterior, ¿cierto? Entonces eso nos quiere decir que todavía no hay suficiente fuerza para que el precio pueda llegar a superar ese nivel y empiece con un movimiento alcista. Fíjense aquí cómo a medida que el precio se va generando, va dejando movimientos cada vez alcistas, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que tenemos una zona y aquí se genera otra zona, ¿cierto? Fíjense, tocó acá y tocó acá, ¿cierto? Entonces aquí podemos ya pronosticar una posible entrada teniendo en cuenta estas dos también y estas dos de aquí abajo, ¿cierto? Y fíjense cómo la siguiente vela empezó a hacer cada vez altos más altos, velas más grandes, más grandes, más grandes, ¿cierto? Miren, fíjense acá, podemos ver ese cambio de movimiento, ¿cierto? Pero tenemos que ser pacientes, esperar a que haga esa reacción. Vamos a buscar otro. Fíjense acá cómo hacía posibles reacciones, pero llegaba a un límite, ¿cierto? Llegaba a un límite, tuvimos aquí un límite, pero fíjense aquí cómo reaccionó aquí, 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 aquí. Fíjense cómo reaccionó aquí, 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 y aquí podemos encontrar una posible entrada. Podemos tomarla aquí, en estos mínimos, o en este máximo, ¿cierto? Para buscar un posible movimiento alcista. Pero fíjense que en el transcurso de ese movimiento, el precio siempre, fíjense en el movimiento, es cuestión de leer las velas. Fíjense cómo no superaba una vela el máximo anterior, bien como por ejemplo acá, sea velas chiquitas, velas largas, así. No tenía un movimiento como fijo, ¿cierto? En cambio aquí, fíjense cómo de venir cayendo, aquí, 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 de un momento a otro, hizo este movimiento, hizo este pequeño movimiento. Fíjense cómo al hacer ese pequeño movimiento, ya la dirección cambia y logramos obtener un movimiento fuerte hacia la dirección del spike, hacia el alza, ¿cierto? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Fíjense acá, lo volvemos a tener, pero cuando el precio haga eso, el movimiento haga eso, sea la vela mayor que la anterior, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, fíjense aquí en esta zona, logró hacer una vela más alta que la anterior, se hizo aquí una zona de reacción, sí se reaccionó en esa zona, pero fue la vela muy pequeña,
Entonces cuando hay velas así pequeñas, simplemente no continuamos, cerramos la posición, dejamos una o dos velitas, cerramos la operación y ya, no continuamos con esa posible reacción. ¿Listo? Ese es un posible cambio de dirección para tener en cuenta y así poder saber a futuro qué podemos hacer a medida que el movimiento se vaya generando. ¿Listo? Listo, entonces vamos, en todos pasa lo mismo, Fíjense, vamos a revisar aquí. Vamos a revisar aquí en el Crash 500. Fíjense cómo el movimiento viene siendo alcista, alcista, y de un momento a otro empieza a caer. Fíjense, pero pues tenemos que buscar la entrada, ¿cierto? Que es la que utilizamos en la estrategia anterior. Fíjense aquí como viene subiendo, y de un momento a otro. Estas velas por lo general siempre las identifico como una sola. Y fíjense esta vela, como esta caída de estas velas, como es mayor que la anterior. ¿Sí se fijan? Bueno, ahí ya tenemos una posible entrada. Ahí ya empezamos a buscar una entrada para lograr tener buenos resultados. ¿Listo? Y así en todo momento. Fíjense acá. Aquí en toda esta zona de acá no tenemos por qué buscar una entrada. Acá no tenemos por qué buscar una entrada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el precio, vean, va subiendo. Pero fíjense como en esta zona de acá ya el precio o el movimiento cambia su dirección. Fíjense ya como aquí cayó, esta vela hizo un bajo, esta vela hizo un bajo más bajo que la anterior y esta reacción fue más fuerte que la anterior. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esto lo tenemos en cuenta para realizar movimientos de cambio de dirección. ¿Listo? Entonces así y así para todos los índices, para todos. ¿Listo? Sea el Boom 500, sea el Crash 1000, sean todos. ¿Listo? Vamos a buscar este movimiento para poder empezar a buscar operaciones y tener ingresos pues extras o pues poder tener mejores resultados al momento de nosotros estar operando. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a continuar con el rompimiento de zonas y análisis en sus entradas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el Boom 1000. Aquí igualmente primero tenemos que identificar el momento en el que el movimiento va a empezar su reacción, lo que explicamos anteriormente. Luego de que empiece su reacción vamos a buscar una tendencia fuerte y el Boom ha tenido una fuerte caída últimamente. Vamos a buscar una tendencia fuerte. Fíjense aquí en esta zona cómo el precio empieza a generar altos cada vez más altos y los movimientos cada vez van siendo más altos que los anteriores, ¿cierto? Entonces fíjense cómo aquí en este movimiento empieza a reaccionar, el precio empieza a reaccionar hacia el alza. Fíjense aquí cómo hace el primer patrón que venimos explicando anteriormente. Empieza a reaccionar y nosotros empezamos a analizar el gráfico, mirar, a revisar. Fíjense cómo en esta zona ya deja mínimos
Y aquí podemos empezar a buscar entradas. Y aquí deja máximos, ¿cierto? Y aquí nosotros ya podemos empezar a buscar entradas. ¿Por qué? Porque fíjense, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí. O sea, son puntos que nos deja como referencia de que puede que haya una posible reacción ahí. ¿Listo? Entonces, y aquí pues toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco aquí. Y aquí pues ya sería una zona para poder buscar entradas, ¿cierto? Todo es cuestión de practicar. Entonces seguimos mirando, fíjense aquí como en esta parte superior, fíjense cómo nos deja entradas. ¿Sí ven? Fíjense, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toco aquí, y aquí pudimos haber tenido esa entrada. Y fíjense el resultado que tuvimos tan bonito, ¿cierto? El todo es dejar correr, dejar que la operación fluya. ¿Listo? Y así sucesivamente en todos los movimientos se van generando. Fíjense acá, aquí tenemos una zona muy bonita. Fíjense esta zona de acá, viene desde aquí. Fíjense cómo atraviesa toda esta zona de acá, y podemos buscar entradas en esa misma zona. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar aquí, toca aquí, toco aquí, aquí llegó casi a tocar, aquí tocó y pudimos haber tomado esta entrada, aquí también tocó y reaccionó fuerte, ¿cierto? Y en ocasiones no es necesario buscar entradas tan grandes. Fíjense aquí en esta parte de acá como tocó aquí y reaccionó. Es buscar esos puntos de reacción. Fíjense aquí y tocó aquí, ¿cierto? Buscar esas zonas, esos puntos iguales donde no generen una posible reacción. Fíjense acá, tenemos aquí otra, fíjense acá. ¿Sí ven? Fíjense, tocó aquí, reaccionó aquí, y aquí podemos buscar otra posible reacción. Y fíjense el profit o la cantidad del movimiento que pudimos haber tomado. Pero todo en base a ¿qué? A una posible reacción del movimiento, que sería esta de acá. ¿Sí ven? Cómo venía cayendo y de un momento a otro empezó a reaccionar. Y ahí ya pudimos identificar esas zonas en las que se podían realizar esas posibles entradas. ¿Listo? Y así sucesivamente con todo. Fíjense acá, igualmente miren, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Fíjense cómo el precio aquí, bueno, fíjense aquí cómo ya rompió hacia abajo y no nos generó ninguna entrada. Pero fíjense aquí cómo toca aquí, aquí, aquí. Fíjense cómo toca. Fíjense, tocó aquí, 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 y vean aquí la posible entrada. ¿Sí ven? ¿Sí ven? El todo es llevar una posible gestión de riesgo, que ya está hablada en los anteriores módulos. ¿Listo? Todo es saber, fíjense aquí cómo va cayendo, va dejando reacciones, va haciendo, se va moviendo entre ellos, pero fíjense que cada vez el movimiento es bajo, más bajo. ¿Sí ven? Fíjense acá. ¿Sí ven? Cómo nosotros podemos llegar a identificar movimientos que en realidad nos puedan llegar a servir. Y igualmente en el Crash 500. El Crash 500, fíjense cómo el movimiento empieza cayendo. Fíjense cómo está subiendo y de un momento a otro empieza a reaccionar, a reaccionar, a reaccionar, a reaccionar y a reaccionar. Y fíjense aquí en esta zona cómo nos deja una posible entrada bonita, pero bonita, bonita. Fíjense acá, acá,
tenemos esta zona de acá, ¿sí ven? Tenemos esta zona de acá, fíjense. Y fíjense todo el rendimiento que le hubiéramos podido haber sacado a este simple movimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque buscamos los puntos claves de las posibles entradas que se puedan llegar a realizar para ese movimiento. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, mucha práctica, mucha práctica. Esto es muy sencillo, pero la idea es que entre más lo practiquen, más fácil se les haga poder realizar entradas y lograr detectar esos movimientos que nos pueden ayudar a nosotros a poder generar futuras entradas. Por ejemplo, fíjense acá este movimiento súper, miren. ¿Sí ven? Empieza a reaccionar, zonas iguales, rompe esa zona y aquí nos deja la entrada. ¿Sí ven? Y fíjense todo el profit que pudimos haber tomado en ese movimiento. O sea, es algo súper sencillo, es cuestión de practicar. Bueno, muchachos, no siendo más, los voy a dejar con una pequeña tarea y por favor, les voy a dejar esta pequeña tarea para que por favor realicen el análisis en el gráfico donde identifiquen zonas de cambio de movimiento y rompimiento de zona de entrada. Rompimiento de zona y la entrada. Tengan en cuenta que entre ustedes más practiquen, más van a poder ver esas oportunidades que nos van a poder generar ingresos al momento de nosotros poder estar operando frente al gráfico. ¿Listo? Entonces, por favor, mucha práctica y paciencia. ¿Listo? Éxitos.